Bueno, voy a dejar un video cortito que es al respecto de lo que está cuando hablamos de las propiedades de las potencias, que tiene un ejemplo acá que en realidad está muy claro, pero bueno, vamos a hacer un video al respecto para que sea mucho más claro todavía. En el cuadro da un ejemplo y luego una explicación, o mejor dicho, una explicación y luego un ejemplo. Entonces dice, en el primer punto dice, el producto de potencias, que es el primero, el que estoy leyendo es el que está acá, que dice, el producto de potencias de igual base es otra potencia de la misma base cuyo exponentes es la suma de los exponentes dados. Y les da un ejemplo. Yo lo voy a reproducir, que les dice 2 al cubo por 2. Y luego les dice, es lo mismo que está en el PDF. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tienen la misma base, recuerden que la base es el número que está abajo, cuando tienen la misma base y se están multiplicando, lo que quiere decir es que, recuerden, o mejor dicho, una de las razones de que existen las propiedades es para hacernos la vida más fácil a nosotros. Nosotros podríamos, para resolver esta ecuación, primero resolver esta potencia y cuando tengamos el resultado multiplicarlo por 2. Sí, podemos hacerlo, pero también podemos hacerlo de otra manera muy simple, la cual es utilizando la propiedad de igual base. ¿Qué quiere decir? Que escribo el mismo número, la misma base, ¿y qué hago con los exponentes? Los sumo. Una cosa muy importante es que si acá no hay nada, significa que hay un 1, ¿sí? Que hay un 1. Entonces, escribo la base y sumo los exponentes. Entonces esto me daría 3 más 1, lo cual es 2 a la cuarta. Lo que significa que va a ser este número multiplicado por sí mismo la cantidad de veces que está en el exponente. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? 4 veces, que es lo que me lo indica el exponente. Esta es una de las propiedades, ¿sí? Sumo los exponentes. Luego está la siguiente, que es cuando dice el cociente. Dice, el cociente de potencias de igual base es otra potencia de la misma base cuyo exponente es la resta entre los dados. Entonces, en simples palabras, poniendo el mismo ejemplo, 2 al cubo por 2. Si no hay nada es porque hay un 1, pero yo le escribo para que se vea bien. Entonces, en la división, ¿qué sucede cuando tenemos la misma base, distintos exponentes? Bueno, lo contrario, si en la multiplicación se sumaba, en la división, ¿qué va a pasar? Y bueno, se van a restar. Entonces sería, escribo la misma base con los exponentes restados. 3 menos 1, lo cual daría 2, 3 menos 1, 2. Entonces, básicamente, esto es 2 por 2. Se multiplica la cantidad de veces que el exponente me lo indica, 2 veces. 2 por 2, 4, ¿sí? Entonces, esta es la primera propiedad y esta es la segunda. ¿Sí? Súper importante que recuerden estas propiedades. Tercera propiedad.
¿Qué ocurre cuando tenemos, ejemplo, este caso? Tenemos una potencia y luego otra potencia. Entonces, ¿podemos nosotros primero resolver esta potencia y a su resultado luego resolverlo con esta otra potencia? Sí, podemos, pero existe una propiedad que nos permite a nosotros resolver todo de un solo paso y no en dos, porque si no tendríamos que resolver primero lo que está dentro del paréntesis con su potencia y a su resultado luego le tengo que aplicar la potencia que está fuera del paréntesis. Pero bueno, para ello existe una propiedad que dice así: cuando tenemos potencia de potencia, lo que podemos hacer es reescribir la base tal como está y a sus exponentes los puedo multiplicar. Entonces, reescribo la base, 2 por 3, 6. Entonces, en vez de primero resolver esta potencia y luego aplicarle a esta otra potencia, puedo multiplicarlas, como en este paso, y hacerlo todo de una sola vez. Entonces, esto sería 2 a la sexta. Multiplico a la base la cantidad de veces que el exponente me lo indica. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. ¿Está bien? Entonces, esta es la tercera propiedad que vamos a, en este momento, a ver en potencias. Luego, y por último, que es la propiedad que se menciona en el PDF, la distributiva, lo cual la voy a explicar acá como cuarta propiedad. La cuarta propiedad dice: la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Recuerden, multiplicación y división. Entonces, solo es distributiva en la multiplicación y división. ¿Sí? Solo en estos dos casos. Ejemplo. Tenemos 2 por 5 al cuadrado. Entonces, como tenemos una potencia y estos dos están multiplicándose, entonces yo puedo resolver esto distribuyendo el exponente para cada uno. Entonces lo puedo volver a reescribir como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Está bien? Si estos se están multiplicando, recuerden eso, súper importante. Ahora, si se estuviesen dividiendo, entonces pasaría lo mismo. Si yo tengo 4 dividido 2 y estos a su vez tienen un exponente, están al cuadrado, entonces puedo hacer lo mismo. Puedo distribuir el 2, el cuadrado a cada uno de los factores. Entonces puedo volver a reescribir esto como 4 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Recuerden que esto, ¿qué significa un igual? Que esto es igual que esto. Yo puedo reescribirlo así o puedo escribirlo de esta forma. Cualquiera de las dos son válidas. Entonces, esto es el significado de una igualdad, que esto es igual a esto. Entonces, si yo lo escribo de esta forma o lo escribo de esta forma o escribo de esta forma o de esta forma, significan lo mismo, ¿sí? Va de un lado para el otro.